Hola, ¿qué tal? Feliz semana, otra vez aquí con Hola. ustedes, en Radio Faro, con Neri Pérez y Berto Rodríguez. Me sale más natural Neri Pérez y Berto Rodríguez que Berto Rodríguez y Neri Pérez, Porque Neri va siempre primero. porque Neri va siempre primero. Total, todos lo sabemos. Es la que pone la cara, porque Berto está ahí siempre escondido tras el ordenador. Si alguna vez tiene que partirle la cara a alguien, no va a ser a Berto. No. Por eso tiene que ir en primer lugar ella, aunque solo sea por eso. Bueno, Total. ¿qué tal? Bueno, estamos aquí, Dieguito Flores. Sí, Carmita Valido. Eso, que se me olvidó en el otro capítulo. Bueno, porque esta semana Bueno, no te he preguntado nada, ¿qué tal tú? Yo maravilloso, pletórico, fantástico, Estupendo. sensual. O sea, estoy como si me hubiera embadurnado en aloe vera Dice que viene por otra fuera y por borrasca, dice que dentro. viene otra borrasca después de Teresa. Ah, pues son las cosas de la vida, Son ¿sabes? las O sea, cosas del después de una querer, viene son las cosas otra. de la vida y las cosas del querer. Es que es lo que hay. Y lo que hay, no vivir en islas volcánicas en medio del Atlántico. O sea, Efectivamente. Años hubieron que pasaba la borrasca, aquí no pillaba ninguna, ahora están total. entrando todos, ya nos encontraron. Ya total, ya me dijeron, ¡buah, qué rico se está aquí! Este año nos encontraron. ¿Y tú qué tal, Dieguito, Carmita? bien, tú sabes que yo siempre estoy Ella bien. está, da igual que, o sea, puede tener la borrasca solo de encima de su casa, ¿sabes? Que ella No, sigue no, es que la, fantástica. la borrasca Teresa en Las Palmas apenas tocó, salvo Mm, el martes aquel, pero lunes por la noche y martes, pero el sí, miércoles pero amaneció ella, maravilloso, o sea que la fantástica. isla estaba hundiéndose y Las Palmas, como Ay, si nada, como vivo cerca de Las Palmas, que no es en Las Palmas, pero más o menos estamos en el mismo ámbito de sí. radiación, no nos toca. Bueno, Dieguito, ¿por qué es la historia puta esta semana? Ay, o sea, porque es algo que le hemos mencionado innumerables veces en muchísimos capítulos. Pero nunca hemos... Entrado en detalle y hoy toca. Hoy les vamos a hablar de cómo fue una cabalgada en concreto. Se la vamos a describir. Una cabalgada además en 1556. En un momento ¿Recuerdas ahí lo que eran las cabalgadas? de efusividad de este tema. Una cabalgada es de lo más horroroso que se ha Sí, inventado aquí en vaya Canarias nombre también le han nunca. puesto. Que es eso que les decíamos nosotros de cuando la gente en Canarias iba a Marruecos, al Bueno, la Sáhara. gente, Bueno, sí, o sea, esos elementos. eso es el evento. Esos elementos iban allí a secuestrar personas para traerlas esclavizadas aquí a Canarias directamente, que ya en varios capítulos les hemos hablado de cómo se vivía aquí, cómo vivían las personas esclavizadas, cómo todo esto, cómo eran la gente que iba, pero claro, nunca les hemos descrito una en concreto así. Efectivamente. Y hoy les vamos a hablar una que tiene además un final... Esta le hace ilusión a Dieguito porque Sí. los malos salen mal. Sí, o sea, los revientan en un momento dado que es como, ¡ay, toma, Sí, sí. toma! Porque además tuvieron mucha suerte mucho rato. Bueno, pero ahora Sí, les sí. vamos a explicar. Esto sale de un artículo, si quieren profundizar un poco más, que se llama La expedición canaria al Senegal en 1556, que es por el famoso historiador Antonio Romeu de Armas, que es como uno de los historiadores de los que beben la gran mayoría de académicos de Canarias. Y todo esto, o sea, para poderles explicar bien la cabalgada hay que empezar explicándoles bien, bueno, el político que la patrocinó en este momento, que es un señor al que el mar le flipaba, que se llamaba Juan López de Cepeda, teniente de gobernador de la isla de Gran Canaria en 1549, que teniente de gobernador es lo mismo que decir el segundo al mando. Vale. En este caso, que Porque era el primero es el capitán. que el primero era el gobernador a secas, que es Rodrigo Manrique de Acuña. Que estos dos fueron como la uña y la roña, básicamente, en su momento, porque se tuvieron mucho cariño, hicieron el mal conjuntamente. Sí, es que Así. el mal une mucho. El mal une, vamos, horriblemente bien. Eso pega. Y nada, ¿qué ocurre con esta gente? Bueno, estas dos personas estuvieron en Gran Canaria, tuvieron un primer periodo de gobierno conjunto que fue de 1549 a 1552, que en verdad el señor Cepeda, del político del que vamos a hablar un poco, no sabemos nada de él antes de este momento. O sea, apareció como una seta aquí Claro. y lo nombraron teniente gobernador. Algo haría para que lo Algo haría. nombraran. Así que... Y se hace famoso en su puesto porque en ese momento los barcos franceses atacaban las islas cada 23 minutos más o menos. Había un asedio de piratas franceses, que nosotros en otros capítulos les hablábamos de los ataques piráticos que venían de Salé, en Marruecos, los ataques piráticos de Argel. Esto es como antes de ese momento, los que les vamos a explicar hoy, que era una época en la que era el frente fuerte eran los franceses que atacaban las islas, en concreto Gran Canaria, pues eso, se ha pasado media hora, toca. O sea, y
¿Qué pasa? Que esta gente organiza la resistencia a los asedios. Bueno, ¿por qué estábamos con los franceses también? Es que esto lo hemos contado en otros capítulos. Carlos I de España fue este rey que fue el emperador de Alemania también, que tuvo la costumbre de meter a España también cada 23 minutos en una guerra. Sí, Que es que decía... eso es más divertido. Sí, porque... Jugar con el pellejo de la gente. No le quedó un sitio contra el que pelear, básicamente. Y una de sus consecuencias de todas estas guerras fue cuando entrar en guerra con Francia. Y ante esto, pues Acuña y Cepeda organizaron el sistema de milicias en Canarias. Que esto es súper importante porque es la base de defensa de Canarias durante siglos. O sea, los campesinos a los que se les entrenaba para cómo defenderse en caso de ataque de ejército de enemigos o de piratas. Es aquí donde ya pilla como ese aire profesionalizado, digamos, como ya una organización mucho más fuerte. Y en 1552 ya Cepeda dice, mira, esto me tengo que tirar yo para adelante, y se pone al mando él de un barco directamente. Tengo que fajar, porque a este señor le gustaba estar en el agua y le gustaba, dice que esto está lleno de piratas franceses, pues me voy yo a primera línea. Sí. Oye, bueno, pues yo qué sé, por lo menos ponía la cara... Bueno, como Neri, también le tocaba. O sea, igual que Neri. Como Neri. Básicamente. Lo que Neri es más digna. Sí, Se dedica hombre, a una no profesión color, digna. No hay color. No hay color. Para nada. Y ya cuando adquiere gran fama aquí en Canarias es porque hay una batalla naval enfrente de Las Palmas en contra de los franceses, donde el almirante de la flota canaria muere y él agarra directamente el mando del resto de la flota y consigue la victoria. Entonces aquí pues todo el mundo en Las Palmas, ¡guau! Cepeda, y dándolo todo, o sea, súper rockstar. Y el gobernador dice, el Acuña, su colega, dice, oye, pues como recompensa manda una carta a la península, a la corte, y dice, mira que este muchacho... lo vale. Yo creo que podrían hacerlo gobernador de Tenerife y La Palma, porque en ese momento iban en pack las dos islas. Sí. O en todo caso que se haga juez de la Real Audiencia, o sea, un ascenso así ya de tener él ya su rollo independiente, su fuerza por su lado. Que dijeron desde la corte, mira, tengo más cosas importantes que hacer, ajo y agua. Ni caso. Tan ni caso que al año siguiente nombran a otros gobernadores en la isla. Qué maldad, también te digo, ¿eh? No merece la pena jugarte el pellejo. Por la corona. Nunca en la vida, nunca mi gente. O sea, si la corona alguna vez les pide, por favor, en este momento les necesita, huyan. Corran. O sea, corran. O que ingrese primero el dinero en la cuenta. Bueno, total. Y huyan después con ese dinero, porque no merece la pena. Nombran otros gobernadores en la isla, en las islas, pero ¿qué pasa? Que en 1553 es el famoso ataque a La Palma del pirata francés Leclerc, que es el pirata conocido como Patapalo. Que no es un dulce, Leclerc no es un dulce. No, es un pirata, que es además ese ataque pirático conocido, que en La Palma se conoce mucho porque es el que reventó Santa Cruz, o sea, arrasó con todo ahí. Y ese ataque pirático creó muchísima polémica en Canarias, en el resto de las islas también. Tanta polémica, que por petición popular, barra de la gente rica también, hay que decirlo, o sea, claro. Por petición popular rica, claro. Vuelven el dúo Uña y Roña, Acuña y Cepeda, porque como dice, es que con esto no hubiera pasado. Leclerc no funciona tan bien como ellos querían. Y ahí sí ya le nombran a Cepeda gobernador de Tenerife y de La Palma de 1554-56, y en esta ocasión pues claro, él llega allí y dice, pues mira, el mismo sistema de milicias que en Gran Canaria lo ponemos también aquí para profesionalizar todo esto. Que esto es súper importante, que es un detalle muy interesante, porque cuando hablamos de la corona en España normalmente hay dos reinas en la historia, bueno, Isabel II, que es la única reina real de España, porque la anterior, Isabel la Católica, no, o sea, era todavía Castilla y Aragón, no habían formado solo un solo país. Pero siempre se obvia que en medio hubo mujeres regentes, bastantes además. Y en este caso, aunque el rey en principio era Carlos I, este que nos metía cada 4 días en una guerra, en esta época que estamos hablando, España estaba gobernada por Juana de Austria, que era la hija de Carlos I y que ella actuaba como regente. Que no es aquella Juana de Castilla que mucha gente conoce como Juana la Loca, desgraciadamente. Que eso no se puede. O sea, no digan que estaba, que no. Porque no porque lo estaba. No estaba, fue un complot para quitarle el poder. Que esta Juana de Austria era la nieta de esta mujer, o sea, la hija de Carlos I. ¿Por qué es ella la regente? Porque Carlos I estaba por Europa dándose de hostias con quien le tocara en ese momento, y su hijo Felipe, el que sería Felipe II, se había ido a Inglaterra a casarse con María Tudor,
que fue este hombre rey de Inglaterra o Sí, consorte. es el único rey español que ha tenido Inglaterra. Inglaterra. Y entonces estuvo 5 años fuera, de 1554 a 1559, y en esos años fue ella a la que le tocó ser regente. ¿Por qué hemos hecho este pequeño inciso? Porque luego el papel de ella se va a ver en En cosas que esta historia, pasaron. sí. Exacto. Y básicamente, o sea, tenemos por un lado la corona de España en manos de Juana de Austria, por otro lado la piratería aquí es más fuerte la de los franceses, que como les decía es el momento antes de que Argelia y Salé fuesen los grandes centros de ataques piráticos a Canarias. Esto es lo que pasa, claro, pero ¿cuándo empieza esta cabalgada que le decimos, queremos nosotros con todo, para entrar ya en el meollo? ¿Dónde y cuándo empieza, Carmita, esta cabalgada? Bueno, concretamente empieza en el puerto de Santa María en 1555, el de Cádiz. Desde la península también salían cabalgadas o barcos esclavistas hacia África, y en este caso salieron de Cádiz con casi toda la tripulación de Jerez. Vinieron a Tenerife primero para repostar víveres y también para hacerse con la tripulación y con gente que tuviera experiencia en la tripulación. Y en junio de ese año se dirigen al Río de Oro, que Río de Oro era como se llamaba en aquella época a la zona del Sáhara Occidental, más o menos. Entonces navegaron 5 días y al final llegaron a la bahía de Arguín. Neguín. No. Sí, yo también me quedé casi con el nombre Arguín, Neguín. Era la bahía, pero tú sabes si viene de ahí. Arguín, pero creo que se pronuncia en francés Argan o algo así, o Arguín, no sé. Bueno, yo no sé francés, para mí es Arguín. Que esta bahía está en Mauritania, cerca de la frontera con el Sáhara. Y allí allí fue cuando ellos empezaron ya a intentar secuestrar a personas pero ¿qué pasa? Que les metieron en una trampa. O sea que muy finos no andarían ellos. Y los lugareños, la gente de allí, consiguieron atrapar a todos los canarios y a todos los jerezanos. ¿Ajo y agua? ¿Ajo y agua? Ajo y agua. La noticia llegó a Canarias por medio de pescadores portugueses y ante esto, en septiembre de 1555, Acuña, el gobernador de Gran Canaria, se queja a la princesa regente Juana de Austria de que aquí todo Cristo salía de cabalgada, esto era un despiporre, no había control y por eso pasaban las cosas que pasaban, que al final capturaban a la gente y después había que irla a liberar sin que tuvieran permiso de la cabalgada. Entonces, además, pide a la princesa regente cambiar el sistema, porque la Inquisición también estaba dando permiso para las cabalgadas y todo. La Inquisición mandando a secuestrar gente. Claro, la Inquisición mandando a secuestrar, no, pero para ellos no era gente. Bueno, sí, claro. Porque eran cristianos. Y de cuenta que el trabajo principal de la Inquisición no era la brujería, como nos he dicho, no, era la herejía. Herejía contra los musulmanes y los judíos, sobre todo. Exactamente. Y nada, pide cambiar porque ya se ha visto el despiporre que era y que solo los gobernantes deberían ser los que dieran permiso. Bueno, entre tanto, Cepeda, mientras esto está pasando, Cepeda en Tenerife, por su cuenta y riesgo, decide que tiene que ir a rescatar a las personas estas a los esclavistas, ¿no? A los esclavistas lo antes posible. Su idea era la siguiente: hacer una cabalgada por su cuenta y por el camino ir secuestrando al número suficiente de personas que le permitiera hacer un intercambio, además, y a hacer un intercambio cuando encontrara a los esclavistas, porque no sabían dónde estaban y tenían que averiguar dónde estaban. El plan era perfecto. Para en su cabeza, si no fuera porque no. Porque la realidad es otra, ¿sabes? Pero pero no tenía nada claro. Nada, o sea, claro. me voy con un barco, voy a ir cogiendo gente para luego intercambiarla e ir a un sitio que no sabemos dónde. Nada. Prepara 2 barcos de Santa Cruz de Tenerife, al final que estaban a mando de Blas Lorenzo, mientras que Hernando de Párraga iría como capitán de uno de los navíos, es decir, que era el segundo en la expedición. El primero era, recordamos, Blas Lorenzo y el segundo era Hernando de Párraga. Ya tuvieron problemas a la salida de la isla de Tenerife. Las cosas empiezan mal. Tenerife. Ya lo tuvieron complicada porque cuando iban a la altura de las Galletas, en el sur de Tenerife, se encuentra un barco francés
empiezan a darse de cañonazo, estuvieron 2 horas, cañón va, cañón viene, y como lo dejaron en tabla, vamos, que llegaron a un acuerdo de que aquello lo iban a dejar ya, porque ya está, ya me he cansado. Ya me he acabamos cansado. de salir, tenemos otro Yo objetivo. como el chiste, fue una vuelta más y me voy para mi casa. O sea, que yo no. A mí esto me fascina porque es como, finjamos que yo no te he visto a ti y tú finges que no Sí, me has porque visto además, a mí. ¿sabes? además los cañones tampoco hicieron daño. No sé dónde estaban tirando. Oye, Pero no los nuestros, los otros No, también los tampoco, franceses. Nada. Que esto Bueno, es tener potra, ¿eh? No sí, les sí, pasó no, nada. hay que ser idiota, 2 horas. 2 Tener horas. potras que te tiren un cañonazo 2 y tú no te pilles, pero 2 horas. Amigos. Sí. Nada, al final siguieron su viaje y llegaron a África. ¿Pero a dónde llegaron, Dieguito? Pues navegaron varios días hasta que llegaron a la bahía de Arguín. O Arguín, Neguín, es que te quedas con la Que gana te de quedas con la decirlo. gana. Parece que es como. Sí. Total. Pues llegan a la bahía de Erguin en Mauritania y allí se encuentran con un barco pesquero portugués que les dice, pues mira, hay una embarcación de moros que va por la torre de Arguín, que era una torre que pertenecía a los portugueses, pero que el gobernador local en esa zona en Mauritania, que se llamaba Duma, permitía a los portugueses estar en esa torre a cambio de que le pagaran con pescado. O sea, Es que eso me extrañó, que le pagaran con pescado. sí, o sea, en especie Bueno, pedía el claro, pago. para ellos era comida. O sea, claro, y no, Oye, y- al precio que está el pescado hoy día. El precio que está sacado del día. Y además él lo tenía claro. Como Pues el haces el oro, trabajo duro como por el mí. oro. Yo soy fan de Duma, de este Sí, hombre. total. Pues claro, los pescadores portugueses les dicen, mira, hay un barco de esta gente que está aquí cerca. Pues justo llega este barco que pertenecía a Duma, al gobernante, para cobrar su tributo de pescado, y los canarios van y le caen encima. ¿Y qué hacen? Atrapan a 12 personas, entre ellos a 2 hermanos del gobernante y al piloto, que el piloto se llamaba Ali. Qué manera de cagarla. Sí, no, porque claro, así muy buenas, de repente llegan y pum, hay gente que tiene ahí sus tratos Claro. pacíficos hechos y esto, vamos a liar la parda. Atrapan a 12, pero 9 se echan al agua y logran alcanzar otro barco portugués. Y como en teoría eran los aliados, pues los portugueses dicen, no, nosotros les protegemos, y les protegieron de verdad porque se negaron a entregarlo los canarios. Porque Blas Lorenzo decía en plan de, no, que nos dejen, que queremos secuestrarlos, y los portugueses, perdona, pero que estamos nosotros con trato Claro. económico. Y Con claro, ellos. un trato económico y secuestro a la vez no suelen No, llevarse... No suelen funcionar. Entonces, ¿qué hacen? Se niegan y como se niegan, pues se empiezan a liar a cañonazos, y aprovechando la confusión, uno de los de Mauritania que estaba en el barco canario consiguió escapar. Entonces, al final acaban solo, que son 11 personas, son las que acaban atrapando. ¿Qué pasa? Que como los portugueses no soltaban, o sea, no iban a dejarlos salir, y los canarios todavía querían capturar a más gente y no sabían a dónde tenían que ir para encontrar a los otros, pues al final deciden mandarse a mudar. Vale. Y dicen, nos llevamos a estos 11 y seguimos para adelante. ¿Qué significa seguir para adelante? Pues seguir para abajo, para el sur. En este momento tienen 3 barcos. Como tienen un tercer barco más, porque agarraron el barco de Duma y se lo quedaron para ellos. Mantienen a Ali como piloto, pero reparten la tripulación. Para que se queden los 3 barcos en la tripulación de Canarios. Entre ellos. Sí, Entre ellos. los 3. Entre los Vale. tres, sí. ¿Y por qué mantienen a Ali como piloto? Porque como era navegante de esa zona, se lo conocía súper bien. Se lo conocía mejor que los demás, claro. Total. ¿Y no les daba miedo que Ali reventara el barco? Yo, la verdad es que, o sea, por lo visto Ali recibió loas todo el rato de qué buen Vale. piloto era, que bien conocía, hombre. Yo me imagino que Ali, viendo el percal, dice, yo voy a salvar mi pellejo, Sí, también. porque al final él era un mandado, él no era más nadie. Siguen yéndose al sur, donde se encuentran un pequeño poblado, y en ese pequeño poblado, pues, ¿qué deciden hacer esta manada de arretranco, de dilo. cabrones, o sea, de salvajes? De Es arretranco. secuestrar a gente. Secuestran a 7. Bueno, que era el objetivo. Claro, pero no consiguen obtener información de dónde estaban ese grupo de canarios y jerezanos esclavistas que estaban buscando. Así que, ¿qué deciden hacer? Pues seguimos bajando, seguimos yendo por el sur, hasta que llegan a otro pueblo donde secuestran a otros 8 personas más. Llamamos por 26, porque ya hay, para que sepan, se llaman por 26 personas secuestradas. Y aquí descubren donde hay 4 de los esclavistas que buscaban, que eran 3 canarios y un jerezano que estaban en esa zona.
Ah, Entonces tenían 26 personas secuestradas, 4 delante que querían y dicen, bueno, pues vamos a iniciar negociaciones. Se ujú. pegan 25 días negociando. Hay que ver. Para adelante, para atrás, que no nos ha llegado cuántas personas fueron La que fueron a las que negociar. entregaron. Las que fueron a Ah, negociar y las que entregaron. ajá. Lo que sí sabemos es que liberan a los 4 canarios a cambio de Vale, algunos. vale. Bueno, perdón, a los 3 canarios y al jerezano al cambio de algunos. Mm. ¿Qué pasa? Que mientras estaban justo en el momento del intercambio y de liberar a gente, cuando justo en los 3 canarios y el jerezano suben el barco, ¿qué ocurre? Que aparece un barco más. Ah. ¿De dónde era este barco? ¿Sí? Un barco francés que dice, ¡ay! José. Que nosotros estamos en guerra. Ay, creo que estamos en guerra, ¿no? Y claro, pues para no perder la tradición, cuando se encuentran con otro barco que empiezan a hacer, Eh, se vuelven a liar a cañonazos. Se lía parda, pero los canarios en este caso dicen vámonos de aquí lo antes posible, entonces se van corriendo y cuando hablan con los que acaban de liberar les dicen que habían quedado otros 11 supervivientes más que estaban desperdigados por la zona. mm. Como no sabían dónde estaban, pues, ¿qué deciden hacer? Bueno, Blas Lorenzo en este caso estaba con obsesión de hay que cumplir la misión sí o sí, hay que tirar para adelante como Hay que sea. buscarlos, hay que buscarlos, Hay y que hay que buscarlo, buscarlos. así que seguimos tirando para el sur. Donde encuentran otro poblado en el que vuelven a secuestrar a gente, en este caso 7 más, o sea, ya van 33 secuestros en lo que es esta cabalgada, pero no logran ningún tipo de información, no averiguan nada. Entonces, o sea, ¿dónde están estos 11 que están buscando? Así que, ¿qué deciden hacer? Pues mi gente, tirar para el sur, que es lo que estaban haciendo todo el rato. Pero aquí viene lo interesante, que siguieron tirando para el sur. ¿Qué pasó, Carmita? Pues que llegaron al Senegal. Ay. Llegaron cerca de Río Senegal, donde desembarcaron unos 54 con Blas Lorenzo a la cabeza. Y allí, después de andar un buen rato, se encontraron con un grupo de 150 senegaleses que no estaban dispuestos a que continuase esta gente secuestrando así tan alegremente. Que dijeron, perdóname, pero hasta que han llegado. Hasta aquí han llegado. Los senegaleses los empezaron a dar de hostia, los reventaron y tuvieron que huir de nuevo a la costa. Pero el mar estaba tan mal que solo 20 personas pudieron llegar en las lanchas, a los barcos, ¿no? Y los otros se tuvieron que quedar toda la noche escondidos en la playa. De los 54, 20 escaparon. Al amanecer seguía la tempestad y solo pudieron embarcar 12 porque después la lancha se hundía. Y mientras esto pasó, aparecieron los senegaleses que por lo que el resto huyó a nado desesperado y pudieron alcanzar los dos barcos. O sea, había tormenta, se hundían las barcas, pero ellos llegaron. Porque vamos, yo es que estoy convencido que vieron en la cara de esta gente diciendo de aquí, de esta no escapamos. Tú imagínate el miedo que les entró. Que no escapamos y merecido también, digo, ajo Hombre, y agua, claro. ¿sabes? Pero una vez en los barcos vieron que solo uno tenía las lanchas para desembarcar, el de Párraga, el segundo de Lorenzo. de Blas Lorenzo, y Lorenzo le dice que a partir de ese momento no se pueden separar bajo ninguna circunstancia. Tenían que ir juntos porque no tenían suficiente lancha para desembarcar. Párraga le pide volver, pero Lorenzo quiere continuar y le dice que vayan al norte. Que ya después al sur no pueden seguir más porque claro, los van a pues están los reventar. senegaleses, donde son sorprendidos por otra tormenta. De verdad que hay que tener mala suerte en esta vida, porque llevan días en una tormenta que no para. Y esta tormenta separa a los dos barcos y Lorenzo se queda sin su segundo y sin poder desembarcar. Ya perdió un barco con todos sus tripulantes y perdió el segundo de a bordo, a Párraga. Así que finalmente tienen que volver a Canarias. Llegan a La Palma en febrero de 1556, después de unos meses de viaje, y Cepeda, el gobernador, se ve que tiene que escribirle a la princesa regente lo que le tiene que contar lo que ha pasado. Lo que ha pasado era que el segundo de a bordo del segundo capitán y su barco habían desaparecido completamente y le pregunta que qué van a hacer entonces con las personas secuestradas. Entonces, Juana de Austria toma dos decisiones. La primera,
ordena que los secuestrados se vendan para pagar los gastos de la expedición, que ya le vale, Sí. pero aquí la banca nunca pierde, pero con la prohibición de que pudieran ser rescatados para que esta gente no contaran todo lo que habían visto, no llevaran la información que habían averiguado y no llegue al Sáhara o a Mauritania. Que hay que ser aquí esto, ¿eh? O sea, era una práctica común lo del intercambio, pero ella ahí Es fue una práctica común que al cuello. o sea, que no se pudieran encontraba la volver gente y en se un- permitía después la liberación, pero esta vez ella dice, lo vende, pero que no... Estos no vuelven a su casa más nunca. No. A partir de ese momento, o la otra decisión que tuvo Ana, que tomó María de Austria, es que Juana, a partir Juana. de ese momento todas las cabalgadas que salían de la península las tenía que autorizar la corona, o sea, ella, En ese momento, sí. y todas las cabalgadas que salían de Canarias las tenía que permitir los gobernadores, Mm. que era lo que pedían al principio también El Acuña, hombre, el Acuña. justamente, que esto es uno de los grandes cambios en el momento este en que en Canarias es súper esclavista, o sea, con súper esclavista me refiero mandando barcos a secuestrar a gente, y claro, como decía Carmito, hubo un momento en que era como medio despiporre, que salía quien quisiera, cuando quisiera, o sea, con trámites, digamos, como súper fáciles, y a partir de este momento es como que hay una centralización en, ojo, que esto no significa que dejaran de haber cabalgadas. No porque el fin no era, digamos, controlar la esclavización, el fin era controlar quién salía y quién entraba, para tener un registro de la gente que se iba y quién ganaba además con esa... Y quién ganaba porque te dejaron un quinto a la corona. A la corona, sí, exactamente, se llevaba un quinto la corona en este caso, o sea, la quinta y luego parte... se quedaba otra parte del gobernador de la isla. Uh-huh. Es que también por eso quería él controlar las cabalgadas, porque él sacaba una parte de las cabalgadas. Que además esta es la precuela a todo ese capítulo que le contamos nosotros sobre los ataques piráticos de Argelia y del Salé, porque claro, muchos de esos ataques piráticos fueron venganzas por todo esto que iniciamos desde este lado de la costa. De la costa africana. Porque claro, fuimos nosotros los que iniciamos todo este tema. Entonces, claro, del otro lado decían, yo me voy a quedar quieto mirando, ¿verdad? Claro. O sea, aquí entrando ustedes y llevándose gente. Uh-huh. Que esto siguió, que creo que se lo hemos hecho varias veces, pero fue hasta que Felipe II en un momento dado quiso aliarse con los gobernantes de Marruecos. Y entonces, claro, los gobernantes de Marruecos, o sea, Felipe II, el hermano de Juana de Austria, cuando vuelve a España y ya se hace él con el poder, estaban a hostias con los turcos. Cuando lo echaron de Inglaterra. Cuando lo echaron de Inglaterra. Estaban a hostias con los turcos y en Marruecos tampoco estaban muy así con los turcos. Entonces Felipe II le dice, oye, nos hacemos amigos contra los turcos. Y en Marruecos le dicen, tú que estás secuestrando a mi gente cada martes por la tarde, perdón. Entonces, por eso fue que se termina el tema de las cabalgadas. Pero sigue unos cuantos años más después y durante todo el periodo de Juana de Austria siguieron las cabalgadas. Un par de curiosidades sobre esto es, por ejemplo, por qué Blas Lorenzo tenía todas estas ganas de continuar con la misión hasta que ya no pudo más, hasta que se vio que ya no podía desembarcar en tierra directamente. ¿Estaba implicado con algunos de ellos? ¿Tenía alguien conocido ahí o qué? ¿Qué pasó? Una de las curiosidades es que este hombre antes de todo esto estuvo preso en Lisboa por haber ido a hacer negocios a Guinea sin permiso, porque él fue uno también de esto. Blas de Lorenzo. Blas de Lorenzo. Y al final pidió el perdón a Juana porque tenía una mujer y 6 hijos, de esos 6, 4 eran mujeres, o sea, claro que con una brecha salarial increíble si él estaba preso. Entonces le dejaron la libertad y una de las ideas es que, claro, que como le dieron la libertad, por eso estaba él a muerte, en plan, tiene que cumplir con la misión porque no se puede permitir ni media... Tenía que pagar favores. Claro. De salir del tiesto. Y también un poco de curiosidades sobre la figura de Juana de Austria, que es muy desconocida en España, pero bueno, que a nosotros nos afectó con el tema de cómo fue ese cambio de la gestión de las cabalgadas, que en este momento era gran parte de la economía de Canarias ahí, que cuando Felipe II vuelve y se hizo rey, decretó que su hermana recibiera rentas para mantener su casa, en agradecimiento por estos años que hizo de regente. Que por esto fue buena gobernanta. Sí, bueno, ¿no? Me comentabas tú que tenía buena fama. Tenía fama así de política con 2 dedos de frente y tal. Y en su casa eran 128 personas, entonces claro, había que sacar dinero. Había que mantener a mucha gente. En parte, ese dinero era de los impuestos al comercio en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. O sea, el dinero que se hacía aquí era para mantener directamente en muchas ocasiones casa de María de Austria. De Juana de Austria. Así como curiosidad, que parece que no tiene vínculos fuertes, pero de repente te das cuenta que le pagamos el alquiler y el servicio. Y la comida y todo eso. Y por curiosidad, esta señora, pues también como mucha gente rica de su época, fue una esclavista, porque la gente piensa que a veces que como que la familia real estaba fuera de todo esto. No. Ella en su testamento aparecen 5 personas esclavizadas a las que le
fueron. Y pocas fueron en su caso, porque claro, las tenía el servicio doméstico Sí, en este caso. Y nada, así ya saben, porque siempre les hablamos de las cabalgadas, ya saben cómo funcionó una en concreto, una en la que acabaron reventando a los A los canarios, esclavistas. a los esclavistas, entonces que sí, porque... Y además que no les contamos, pero que las 11 personas esas no las Imagínate esta recuperaron. gente cuando llegaron allí, que eran de talla baja, porque la altura la hemos ido ganando con los seños, pero en aquella época tenían que ser gente de talla baja. Cuando llegaron y vieron los senegaleses que eso no han perdido la talla nunca. No, y que además, o sea, con un cabreo muy bien Muy justificado de monumental. perdón, Cuando o vieron sea, aquellos hombres, perdón, ¿qué van a hacer ustedes que aquí? Se van a cagar. Y nada, mi qué gente, épico. pues con esto hemos terminado otro capítulo de la historia puta de Canarias. Muchísimas gracias a Berto y a Neri, O sea, Radio a Faro, Radio Faro, por dejarnos contar aquí todas estas historias. Muchísimas gracias a por, ustedes. por prestarnos las instalaciones. Total. Y nada, y ya nos vemos otra semana más. La semana que viene, Bueno, si Dios quiere y no pasa nada. por favor, si Terés no decide visitar otra vez, bueno, y Sí. Teresa puede visitarnos las veces que quiera, Total. pero no pasarse. No, pero bueno. Ay, esta semana me pasaron por un meme por WhatsApp que era un chico que llega corriendo por la calle todo mojado y dice: "A la Virgen de la Cueva, relájate". Pues nada, nos vemos, Venga, mi gente. hasta la semana que viene. A pasarlo bien.